Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Y una de las más recientes decisiones del gobierno nacional ha sido la reducción y fusión de ministerios, de 20 a 14 ministerios. Una decisión que tiene algunos objetivos que se han planteado desde el Ejecutivo. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Hacemos contactos ahora con el economista Francisco Briones, consultor económico y exdirector del Servicio de Rentas Internas. La reducción de ministerios, la fusión de algunos ministerios de 20 a 14, como hemos informado, será también parte de una reducción de la tramitología. Puede ser que también hayan algunos otros beneficios, al menos de lo que se propone el gobierno. Economista Briones, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. ¿Qué tal, Fausto? ¿Cómo estás? Buenas noches y a tu orden. Gracias, bienvenido. Una de los propósitos, de los objetivos para ir desde el principio es que se reduzca el tamaño del Estado. Se ha dispuesto la desvinculación de alrededor de 5,000 funcionarios y esto supone de alguna forma mayor eficiencia y un poco de acuerdo a los números que ustedes manejan. Bueno, al decir del presidente de la República, ese es el objetivo, ese es el destino, ¿no? Me parece que este es un primer paso dentro de lo que debe ser o de lo que esperamos que sea un plan estratégico del gobierno para ir reacomodando y reestructurando el Estado. Empieza por la desvinculación de los malos funcionarios a decir de las autoridades, y eso es positivo, pero eso no puede ser lo único ni tampoco puede ser el fin de esta historia. Creo que de la mano de estas primeras medidas tiene que venir también entonces una reconsideración de todas las responsabilidades, atribuciones, competencias que tienen los ministerios, y eso implica también una revisión de los procesos y finalmente de toda esta tramitomanía, ¿verdad? Lo mejor que nos puede pasar es que con los malos funcionarios y con la reestructuración del Estado también se vayan todos aquellos trámites que no tienen necesidad de existir o los procesos que también son demasiado complejos y largos. Pero la reducción la reducción del número de funcionarios, de esta fusión de ministerios, ¿tendría como consecuencia la reducción de la tramitología? Deberá ser. No sabemos porque no ha sido parte del anuncio del gobierno. Lo que estamos diciendo entonces es que si sucede, digamos, el caso contrario que planteas, si no se eliminan estos procesos que están a cargo de muchos de estos funcionarios, por ejemplo, queda un proceso sin responsable aparente, ¿verdad? Que tiene que ser probablemente redireccionado o delegado a un tercer funcionario que ya tiene responsabilidades. Entonces, cuidado, y pasa eso y terminamos en el peor de los mundos, ¿no? Un desmejoramiento o una caída en la calidad de los servicios públicos. Por eso creo yo que es importante y esperamos los ecuatorianos, siendo que esta medida es positiva y va en la dirección correcta en lo que tiene que ir para hacer esta reducción del tamaño del Estado y reducir el gasto público, que es positivo y está bien, tiene que tener otras medidas complementarias que esperamos los ecuatorianos estén dentro de la planificación del gobierno para eliminar trámites y hacer la vida más sencilla y también mejorar el servicio público. Trámites como cuáles deberían ser los propósitos o parte de los objetivos dentro de esta reestructuración del Estado, porque sí es importante que, sale un primer discurso en cuanto a la eficiencia del Estado. Ha habido también cierto contraste con, por ejemplo, la ejecución presupuestaria, la ejecución de las inversiones, de los presupuestos de cada uno de los ministerios ha sido baja, a contar el primer semestre del 2025. Es un poco contradice la idea de eficiencia. Pero ¿cuáles deberían ser los objetivos, como para nombrar algunos respecto de esta reestructuración? Mira, empecemos por lo primero, lo que se ha anunciado, que son estos funcionarios o malos funcionarios que se han acostumbrado a que por el hecho de ser dueños de sus partidas, entonces se creen permanentes, se creen eternos y digamos, se jactan de esa condición frente a la de un ministro o la de un gobierno que es más bien transitorio, ¿no? Entonces, básicamente, hacen lo que quieren, hacen lo que les da la gana. Ese tipo de funcionarios trastocan y, digamos, muchas veces ponen trabas. Hay luego también
quienes son alfiles o caballos de Troya de otros grupos, ya sean que tienen sus negociados con corrupción o ya sean políticos para ponerle traba a los planes que quieren ejecutar o que quieren hacer los diferentes gobiernos y los diferentes presidentes. Entonces, ese tipo de funcionarios tampoco ayudan. Entonces, eso tiene que irse. Y luego, cuando empezamos a ver entonces las atribuciones, las competencias, los procesos, hay que empezar a eliminar todos aquellos trámites que hay duplicidad. Porque sí es verdad que muchas veces un papel que me lo piden o un trámite que me lo piden en un ministerio, me lo piden también en otro. Yo recuerdo que el presidente Lazo, por ejemplo, dispuso que no se pida cédula en ningún lado para ningún trámite, porque eso está dentro de la interconexión que tienen las entidades públicas. Anda, pregunta y anda a ver, y que los ecuatorianos nos digan, siguen pidiendo probablemente cédula para todo trámite en toda institución pública, cuando ya tienen muy probablemente la información ellos. Entonces, y luego también en el SRI, en las superintendencias, en los ministerios de ambiente, y múltiples instituciones que siempre se están pidiendo y siempre hay que tramitar y hacer gestiones administrativas para obtener permisos, sobre todo para el funcionamiento de las inversiones. Entonces, hay que hacer una revista y hay que hacer una revisión de todos estos trámites para poder ir cortando la grasa. Debería entonces ir de la mano un poco lo que usted también decía hace un momento, ir de la mano otro tipo de reestructuración ya en la parte normativa, en la parte administrativa, por ejemplo, y de los ejemplos que usted ponía, que creo también hay que sumarle en el Seguro Social, y esto es uno de los clásicos ejemplos. Para algún trámite le piden a uno la historia laboral del IES, le piden Correcto. el IES. Entonces, el mecanizado, el famoso sí, mecanizado que le piden en el IES sobre el IES. De la historia laboral. Correcto. Ese tipo de cosas no pasan exclusivamente por una fusión de ministerios. Creo que hay que ir un poco más allá, quizá. Por supuesto. Entonces, lo que quiero decir entonces es que quizás la forma, digamos, uno puede discutir o disentir sobre las formas, ¿no? Si fue demasiado agresivo, muy rápido, si no fue anunciado de noche a la mañana, pero es un buen primer paso, porque es un primer paso que luego va a desatar otros pasos más. Y hablamos de esto, por ejemplo, una fusión de un ministerio que esperamos que sea más bien que sea efectivamente una reducción de personal y que no sea una mera absorción. Una mera absorción es simplemente un monstruo unir a otro monstruo, y ahora un mismo monstruo tiene 3 cabezas o 4 cabezas, digamos. Es más difícil de manejar un monstruo de 4 cabezas que uno de 1 o de 2. Entonces sí es importante que cuando se hagan estas fusiones sean por una absorción y optimización, de tal forma que sacamos todo lo que sobra y nos quedamos con lo realmente indispensable. Y eso va a ocasionar preguntarse, oye, pero ¿cómo hacemos este tema de aquí más eficiente? Bueno, eliminando procesos, eliminando trámites, eliminando requisitos innecesarios, eliminando papelería innecesaria que nos siguen pidiendo hoy en este siglo XXI, año 2025, papeles en físico para poder presentar trámites. Todo eso de allí va a ayudar. Y es la visión holística, integral, que esperamos que esté actualmente en el gobierno, confío que así es, para poder ejecutar este plan de la mejor forma posible y lograr el resultado que se busca, que es tener un Estado más eficiente, más pequeño y que dé servicios públicos de calidad. Se espera entonces que esté en los planes del gobierno. De su experiencia en el servicio de rentas internas, ¿qué tipo de trámites, por ejemplo, son o suelen ser engorrosos para la gente? Bueno, hasta hace no mucho se veía también gente en oficinas con trámites que perfectamente se pueden hacer en línea. Hoy creo que está mucho más avanzado el sistema, pero ¿qué otros cambios propondría usted de su experiencia en rentas internas? Mira, creo que muchas cosas también pasan por algo que tú acabas de mencionar, y es que las personas también empiecen a ser un poquito más aptas o aceptar los trámites a través del internet, ¿no? Muchas veces hay la falta de confianza de si alguien finalmente va a recibir nuestro trámite cuando lo hacemos de forma virtual. Preferimos a veces verle la cara a quien no recibió el papel y no simplemente mandarlo por un
por un sitio web. Entonces, hay muchos de esos tipos de permisos que tienen que, digamos, digitalizarse. Hay muchos de esos trámites que muchos ya están digitalizados, pero la ciudadanía no los acepta. Muchos otros, además de pedirte que me lo lleves a la, que de lo subas en la página web, muchas veces las instituciones piden, además tráemelo en físico, ¿verdad? O peor aún, hay muchas instituciones, y el SRI era una de esas en mi época, en la cual el sitio web solo atendía en el mismo horario de oficina. Entonces yo decía, le quitas toda la naturalidad y la ventaja al sitio web. Si te dices que solamente puedes recibir trámites de 8 a 4:30 o de 8 a 5 de la mañana, a 5 de la tarde a través del sitio web, cuando precisamente la ventaja es que eso esté a 24/7 y en cualquier hora las personas puedan entrar. Entonces, y además con el uso de la tecnología se pueden también reducir tiempos de espera, ¿no? Y también pasa por cambiar la metodología y el pensamiento del gobierno y pasar de un control ex ante a un control posterior, que ese también es otro de los mecanismos que ayuda a simplificar la vida, ¿no? Entonces decir, oye, no tengo que hacerte las 10.000 pruebas, valoraciones y papeleo para darte una licencia o un permiso, te la doy con un mínimo estándar de requeridos de documentación y luego te voy a supervisar si la estás cumpliendo efectivamente. Y si no cumpliste, ahí sí la sanción debe ser prácticamente ejemplificadora o prácticamente tan alta que reduzca los incentivos a falsear o a engañar al Estado que confió en esa visión de ir por el control posterior en lugar del control previo. Innegable que se requiere un Estado más eficiente, un Estado mucho más ágil, principalmente para los ciudadanos que somos los que estamos pendientes todo el tiempo de este tipo de acciones, trámites para impuestos, trámites para el seguro social, trámites para licencias, matrículas y demás. Es decir, sí se requiere evidentemente de mayor agilidad. Economista Briones, nuevamente, gracias por su tiempo, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes, Fausto. Saludos. Saludos. El economista Francisco Briones, consultor económico y exdirector del Servicio de Rentas Internas, hablando sobre la reducción de tramitología tras la fusión de ministerios. Ha dicho que ha sido la fusión de los ministerios un primer gran paso que debe estar acompañado de otros para mejorar la eficiencia del Estado. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando Notimundo.